En este video vamos a hablar sobre el cultivo del arroz desde su siembra hasta su comercialización. El productor del arroz, como cualquier otro de granos básicos u otros cultivos, tiene que considerar la producción agrícola como una actividad empresarial, es decir, efectuar una inversión, recuperar esa inversión, deducir los otros gastos incurridos y además obtener una utilidad que le permita que la actividad le sea rentable y ser exitoso, productivo, competitivo y sostenible en la actividad. Para una mayor productividad, el arroz debe tener temperaturas relativamente altas y de suficiente radiación solar, así como de un suministro suficiente de agua durante toda la temporada de desarrollo del cultivo, que varía de 3 a 5 meses. La temperatura, la radiación solar y la precipitación pluvial afectan directamente los procesos fisiológicos de la planta del arroz, que de una u otra manera inciden en la producción del grano, la presencia de plagas y enfermedades del cultivo. Aparte de lo anterior, los suelos deben ser aptos para el cultivo, con características que permitan una adecuada retención de agua y disponibilidad de nutrientes, temperatura y radiación solar que varía entre los 23 y 27 grados centígrados, precipitación pluvial de unos 1.200 milímetros bien distribuidos durante el ciclo de cultivo es suficiente para la obtención de buenos rendimientos. El cultivo del arroz como tal requiere de suelos con alto contenido de arcilla, que son los suelos que retienen y conservan la humedad por más tiempo. En relación con la topografía del terreno, es necesario disponer de suelos planos. En el cultivo de arroz, la preparación de tierra se realiza con tracción animal o con equipo automotor, emparejamiento del terreno. Es necesario nivelar o emparejar el terreno para realizar una buena distribución de la semilla y lograr una profundidad apropiada de siembra y tapado de la misma. La preparación de suelos bajo condiciones de inundación o de fangueo se recomienda cuando se cuenta con el equipo necesario y se tiene un sistema de riego o infraestructura necesaria para mantener una lámina de agua permanente en el cultivo. O sea que para la preparación de suelos por este sistema se requiere que el terreno cuente con una infraestructura de melgas o cero desnivel para el control y manejo del agua de riego. De la selección de una buena variedad y de la utilización de una semilla de muy buena calidad depende en gran medida el éxito de un proyecto arrocero. Una cobertura adecuada del cultivo de arroz se logra con 150 a 300 plantas de arroz por metro cuadrado. Pueden obtenerse rendimientos satisfactorios de grano con una menor cobertura o un número menor de plantas por metro cuadrado, si las malezas se mantienen bajo control y se fertiliza en forma suficiente y oportuna. En el cultivo de arroz se utiliza varios métodos de siembra: siembra directa con semilla seca en suelos secos o inundados, o pregerminada en suelos inundados, y siembra indirecta o por trasplante, pero generalmente se hace directa al boleo. El efecto de una nutrición adecuada en el cultivo de arroz es muy conveniente, pues además de asegurar una buena productividad del cultivo, también favorece otros aspectos. Por ejemplo, las plantas resisten mejor al ataque de plagas y enfermedades debido a que la planta crece vigorosa, puede ser mecanizada por fumigación o manual al boleo. El mejor indicador para realizar la cosecha de la granza de arroz es la humedad del mismo grano. Cuando se cosecha el grano a una humedad apropiada, se mantiene la calidad, mejorando la variedad. La cosecha, cuando el grano tenga entre el 22 y 26% de humedad, es la más adecuada. La cosecha manual se realiza en pequeñas plantaciones o cuando el acceso de maquinarias es difícil o no es rentable. En la cosecha semimecanizada, el corte se realiza en forma manual y la trilla en forma mecanizada con trilladoras estacionarias. Aquí la limitante es el corte y el acarreo de manojos con las espigas a la trilladora.
El corte y la trilla con combinadas o autopropulsadas con rendimientos de 60 a 100 quintales por hora. La mayoría del arroz producido en el país es cosechado por este tipo de combinadas. La importancia de un buen manejo post cosecha está en que la granza de arroz con humedad es muy perecedera y por lo tanto vulnerable al daño y el deterioro del grano. Se podría perder la calidad de él que se tenía antes de la cosecha con solamente manejar en forma inapropiada la granza húmeda, lo cual puede conducir inclusive a rechazos, ya sea por excesivo calentamiento, crecimiento de hongos u olores que indican descomposición del grano. La humedad mínima es del 22%, máxima del 26%. Una vez que la granza húmeda de arroz se entrega al molino, este lleva un proceso hasta que finalmente se empaca para su distribución y venta a los consumidores. Este proceso en forma general lleva las siguientes etapas. Recepción de la granza. En esta etapa se determina el peso, la humedad y la temperatura de la granza. 2. Limpieza de la granza húmeda. Aquí se limpia la granza de los residuos de la cosecha de mayor tamaño que pueda contener, así como otras impurezas. La granza húmeda se somete a un proceso de secado pausado hasta bajar la humedad a un 13 y 14%. El secado debe hacerse en forma escalonada de tal manera que el grano no se vaya a cuartear por un secado brusco. Después del secado, la granza se almacena apropiadamente para un periodo de reposo. En esta etapa la granza se descascara y se le quitan las capas superiores del endospermo al igual que el embrión del grano. En este proceso se obtiene la cascarilla como subproducto y se obtiene el arroz moreno. Luego pasa a otra máquina donde se blanquea. Se clasifican los granos enteros, los granos quebrados, la miga y la molina. Se empacan según las cantidades establecidas por libras, kilos, arrobas y bultos. Se despachan en camiones hacia las centrales de abastos o grandes supermercados.